concejala delegada de Deporte planteando la aprobación del uso de las instalaciones deportivas por las escuelas privadas. Señora García Rojo. Pues sí, buenos días a todos y a todas. Esta propuesta dice que por todos es conocida que una de las responsabilidades y labores básicas de la Secretaría de Deporte y Promoción del Consejo Municipal de Deporte es la promoción deportiva, el desarrollo de la educación física, así como la práctica deportiva de la localidad de Nerja, y así queda recogido en su estatuto. Bajo este criterio y preservando siempre la obligación de velar por el correcto funcionamiento de las escuelas deportivas municipales, surge el planteamiento de aprobar el uso de instalaciones deportivas municipales a escuelas deportivas privadas que estén interesadas en hacer uso de las mismas y que no tengan como fin lucrarse con dichas actividades. Así, desde el año 2012 existe interés por colectivos privados por crear escuelas deportivas de esta índole y llevar a cabo la práctica de sus actividades en las instalaciones deportivas municipales. Tras un estudio minucioso y siempre con el ánimo de hacer accesibles las instalaciones a entidades sin ánimo de lucro y que tienen como fin difundir la cultura del deporte en niños y niñas, todo ello sin perjuicio alguno sobre las escuelas deportivas municipales, es por lo que se presenta para aprobación los siguientes dos puntos. Decir que se ha presentado una enmienda que lo que viene es aclarar los dos mismos puntos que aparecían anteriormente, ya que en la comisión informativa se vio que existían dudas o no quedaba claro qué es lo que se hacía finalmente con la aprobación de los puntos que se presentaban. Por lo tanto, el punto primero, que es aprobar el uso de instalaciones deportivas municipales a aquellas escuelas deportivas locales que, estando legalmente constituidas con un periodo de actividad que supere los 5 años, no presenten ánimo de lucro, aplicándosele para ello una tarifa especial del 50% de los precios establecidos por la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de los servicios establecidos por la prestación de servicios, realización de actividades y utilización de las instalaciones deportivas municipales, previo acuerdo del Consejo Municipal de Deporte y siempre que dicho uso no cause perjuicio alguno a los horarios y condiciones establecidas por el coordinador de actividades deportivas, responsable de la Oficina de Deportes Municipal a las escuelas deportivas municipales. Para ello, esto es la enmienda que se presenta ahora, para ello se aprueba provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios, realización de actividades y utilización de las instalaciones deportivas municipales, añadiendo en su sexto artículo, apartado 12, un nuevo párrafo final que queda redactado. Las escuelas deportivas privadas de la localidad que, estando legalmente constituidas con un periodo de actividad que supere los 5 años, no presenten ánimo de lucro, se le aplicará una tarifa especial del 50% de los precios establecidos por el uso de las instalaciones deportivas municipales, previo acuerdo del Consejo Municipal de Deportes. Y el segundo punto, tomando cuenta de lo aprobado en el punto anterior y considerando que las condiciones estipuladas en el mismo fueron cumplidas por el Club Recreativo de Nerja en el uso que su escuela privada hizo de las instalaciones deportivas municipales durante las temporadas 2012, 2013 y 2013-2014, hacer una nueva liquidación que contemple dicha tarifa especial, quedándola ya emitida sin efecto. La propuesta anterior en comisión informativa contó con la abstención del Partido Socialista Izquierda Unida y el voto favorable del Partido Popular. Intervenciones sobre este asunto. Piden palabra la señora Iranzo, el señor Peña y por parte del Gobierno la señora García Rojo. Señor Iranzo, primer turno. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas y darle la bienvenida a Lourdes, no porque ya la llevamos viendo mucho tiempo por el Ayuntamiento, pero sí la bienvenida al Pleno y a la Concejalía. Bueno, con respecto a este punto quiero empezar diciendo que nos parece raro desde el principio hasta el final cómo se ha tramitado este asunto. Es más, simplemente la inclusión en el orden del día lo hace en un primer punto como punto de Hacienda, después aparece uno de urbanismo y después el resto de los de Hacienda. No sé yo cuál es la intencionalidad de que esto vaya al principio desestructurando el orden que se ha estado llevando más o menos a cabo desde que se comenzó esta corporación. En segundo lugar, me voy a centrar en la enmienda que se ha propuesto. Nos encontramos con una enmienda y un informe de intervención que estoy completamente segura que se elaboró ayer después de las 2 de la tarde. Básicamente porque hasta esa hora yo mantuve conversaciones tanto con el interventor como después una duda que le pregunté a Margarita. Yo más o menos me esperaba que esto apareciese aquí hoy. Yo no sé el resto de grupos, me refiero al Partido Socialista, pero bueno, traernos una enmienda con un informe de 2 páginas a primera hora y que no dé tiempo prácticamente a mirarlo, ya digo que yo me esperaba algo de esto, pero bueno,
creemos que la manera de actuar con la que han llevado este tema ha sido errónea y extraña desde el principio hasta el final. Y ahora ya me centro en el informe. Con esta nueva enmienda, el interventor sí entiende ya por fin que lo que el grupo proponente, lo que el Partido Popular solicitaba, era una modificación de la ordenanza, cosa que no se entendía así al principio, sí lo entendía la Secretaría, pero hubiese estado muy bien que la señora proponente, la señora concejala proponente de la moción, hubiese leído el informe que hacía la intervención y hubiese intentado solucionar las dudas y no que seamos la oposición los que, después de la comisión, puesto que en la comisión no podíamos plantear dudas al no estar el interventor, tuviésemos que ir a su despacho a intentar solucionar este problema o intentar aclarar al menos este problema, y eso es lo que ha hecho Izquierda Unida, intentar que le quedase claro este problema. Dicho esto, y poniendo de manifiesto que las dudas no nos fueron resueltas en la comisión, puesto que no se encontraba el técnico que debía de aclararnos esta situación, ahora sí hago una propuesta que por este motivo no pude hacer en la comisión informativa, y es que se nos permita votar los puntos por separado. ¿Y por qué digo esto? Y empiezo ya poniendo en relieve el injusto segundo punto que nos obligan ustedes a aprobar. Es injusto que nos condicione a la oposición a aprobar la modificación de una ordenanza que entendemos positiva para los vecinos, vecinas de Nerja y los clubes deportivos de Nerja, que nos condicione el simple hecho de aprobar o no la modificación de una ordenanza, que nos condicione esta aprobación a la aprobación de un segundo punto del cual la oposición no se puede sentir vinculado y el cual es completamente, presuntamente ilegal. Es imposible hacer esto tal y como dice el interventor en su informe. Así que me reitero, le rogaríamos desde Izquierda Unida que nos permita votar esta moción por separado, el punto 1 y el punto 2 por separado, porque es injusto y demuestra una manera poco ortodoxa de hacer las cosas, y es que condicione a la oposición querer aprobar una modificación de ordenanza positiva a un segundo punto en el que se nos obliga a ser partícipes de la solución de un problema que ha provocado el concejal de deporte, el Partido Popular, el grupo de gobierno, con una escuela deportiva en concreto. Dicho esto, lo diré en el segundo punto. Señor Peña, primer turno, Grupo Socialista. Sí, es referirse a más de lo mismo. Efectivamente, esto se debatió en el Consejo de Deportes y efectivamente todos los miembros, tanto los que tienen voto como los que solamente tienen voz, como son los grupos políticos, estábamos de acuerdo en modificar esta ordenanza. Modificación de ordenanza que, como todos sabemos, o deberíamos saber, se puede hacer en cualquier momento y que es una responsabilidad plenaria. Pero una cuestión es una modificación de ordenanza que se hará ahora, que lo aprobaremos en este pleno, sé que al final se aprueba y que entrará en vigor a partir de este momento, y otra cosa es aplicar esa modificación con carácter retroactivo, sobre todo con carácter retroactivo en liquidaciones que ya se han hecho y sobre todo en algunas, como la primera que se plantea del año 2012-2013, de ejercicios que ya están liquidados y cerrados. Con lo cual nos están ustedes obligando, o quieren obligarnos, a ser copartícipes de una ilegalidad en la que se han metido ustedes por compromisos personales de los diferentes concejales de deporte con una asociación deportiva que efectivamente, teniendo sus derechos, no fueron capaces de regularlos legalmente, y ahora, a posteriori, como han pasado en otros casos que también se han visto aquí y han sido algunas concesiones en la playa de Burriana, viene a que con carácter retroactivo se cometan irregularidades para poder ser copartícipes con ustedes de ella. Y eso este grupo político no lo va a hacer. Suscribo la propuesta que ha hecho Izquierda Unida. Son dos cuestiones totalmente diferentes. La primera, aprobación de una modificación de una ordenanza fiscal. Totalmente de acuerdo, porque todos los miembros del Consejo Municipal de Deporte así lo manifestaron, incluso los representantes de los grupos políticos que estamos aquí. Exenciones fiscales, eso no es responsabilidad de este pleno. Según el informe, el primer informe, el verdadero informe, el informe real que dice el señor interventor, lo expresa muy claramente.
Eso es responsabilidad de las personas que están gobernando, son ejercicios cerrados y serán ustedes los que tendrán que tomar esa decisión. Por tanto, como digo, suscribo que estos dos puntos no es legal que vayan juntos, se intenta junto a una punto que presenta una legalidad, otro que presenta una ilegalidad y una irregularidad, y por tanto entendemos que se debería de votar independientemente, si no excluir el segundo punto y pasarlo a los órganos competentes, que son los que tendrán que determinar si tiene que haber algún tipo de exención en el importe que se le quiere cobrar a este club. Muchísimas gracias, señor Peña. Señora García Rojo, primer turno, Grupo Popular. Pues en primer lugar decir que me sorprende mucho la intervención de la portavoz de Izquierda Unida cuando comenta que se esperaba que apareciese aquí esta enmienda, que se esperaba, pues no es porque tenga usted dote adivinatoria, es porque yo misma le dije que estaba trabajando en eso y que la iba a presentar, por lo tanto es normal que se la espere, que no es que le viniese a usted de pronto esa idea, y le dije que la presentaba para aclarar las dudas que había visto en la comisión informativa, que se habían suscitado dudas que venían aclaradas en el informe de la secretaria, en el que decía que consideraba que el primero de los párrafos suponía la modificación de la ordenanza fiscal, y así lo dije al Partido Socialista cuando preguntó de cuándo entraba en vigor, y le dije, lejos de lo que acaba de decir el portavoz del Partido Socialista, que entrará en vigor ahora cuando lo aprobemos, no, tendrá que llevar sus trámites, los trámites de una ordenanza fiscal, que es la publicación, y hasta su aprobación definitiva no entraría en vigor. Pero como vi que no entendían que realmente era lo que venía en el informe de la secretaria, una modificación de la ordenanza, pues lo que he querido con esta enmienda únicamente es decirle que se modifica esta ordenanza y aclararles cuál es el texto que aparece en esa nueva modificación de ordenanza. El fin es el mismo, es intentar regular la situación de una escuela privada, no es otro. Interés personal no existe ninguno. Se debatió en el Consejo de Deportes, como bien dicen, y el Partido Socialista votó favorablemente con su representante allí, no puso ninguna duda en cuanto al segundo punto, se ofrecían los dos puntos en la propuesta y lo votó, y al contrario que hizo Izquierda Unida, que no asistió al Consejo. No sé si era por no posicionarse o cuál era el motivo. De hecho, decirle, y le aclaro, que yo no voy a obligar a nadie, por lo tanto no hace falta que vea injusto, yo no voy a condicionar a nadie a que vote una ordenanza, como dice, con un segundo voto. Por lo tanto, acepto la propuesta de los dos partidos de votarlos por separado y que cada uno decida qué vota, pero aclarar sobre todo de que es una propuesta que intenta regular la situación que tiene una escuela privada de fútbol, que dice el Partido Socialista que tiene sus derechos. Los derechos lo que estamos intentando ahora resolver, y serían por una tasa que fuese el 50% de la tarifa que actualmente tiene. Es decir, que es lo que estamos haciendo aquí. No hay que presentarse con una forma como que nosotros tenemos un interés o tenemos algo que arreglar o que solucionar. No, lo que estamos haciendo aquí es solucionarlo y no estamos haciendo otra cosa. El acuerdo con el que se llegó era eso. Ellos propusieron también que se le hiciese un descuento en los giros que se le habían realizado antes, y es la propuesta que el anterior concejal llevó al Consejo de Deportes y se trae aquí. Ahora ya ustedes decidirán cada uno qué apoyan o qué no apoyan, pero aclarar sobre todo que en el Consejo de Deportes el Partido Socialista aprobó los dos puntos, por lo tanto que no se sorprenda ahora del contenido o no contenido, porque como dice también el primer informe del secretario, y lo aclara así, es que no parece ser que se puede aplicar, pero la corporación tomará o adoptará el acuerdo que considere oportuno, y es lo que hemos hecho, traerlo aquí para que consideremos oportuno o no oportuno aprobar el segundo punto, nada más. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Sí, piden palabra al mismo interviniente. Señor Iranzo, tu segundo turno. Vamos a ver, señora concejala, los grupos de la oposición no votan en el Consejo Municipal de Deportes, ¿de acuerdo? Entonces podemos opinar, y le voy a decir lo que opinó la primera vez que esto fue a Consejo Municipal el Partido Socialista y lo que opinó Izquierda Unida. Y creo que fue lo que se opinó en general. Estábamos todos de acuerdo con que se creara esta modificación a la ordenanza, pero reiteramos e insistimos muy mucho, el Partido Socialista y Izquierda Unida, que el segundo punto que se traía, que era intentar bonificar liquidaciones cerradas, que se hiciera de una manera legal, que se hiciese bajo criterios legales, justos y que se pudieran llevar a cabo, ¿vale? Y en esta segunda reunión que hubo,
Yo no asistí porque estaba enferma y justifiqué mi asistencia y Rubén lo incluyó en el acta. Si se le olvidó comentarlo, tal y como lo estuve hablando con él, así que no empieza a decir que no queríamos ir al Consejo Municipal de Deporte por no aprobar este punto, porque no tenemos absolutamente ningún problema con este punto. Los que tienen el problema con este punto son ustedes. Y nosotros planteamos dudas porque no quedaba claro. Cuando tienes un informe de una secretaria diciendo una cosa y un informe de un interventor diciendo otra, lo lógico y coherente es ir a preguntar qué pasa con esto. Y por supuesto que sabía que iba a haber una enmienda porque al estar hablando con los técnicos, usted apareció y me lo comunicó. Pero reitero, el informe usted no se lo había solicitado al interventor. Iba a presentar la enmienda y se acabó. Y eso es así. Así que, me reitero, el problema con este punto, con el segundo punto, lo tienen ustedes. Ustedes han hecho una mala gestión con esta situación. Ustedes tenían un concejal de deporte que le estuvo diciendo a una escuela municipal durante 2 años que iba a arreglar un problema y no se solucionó. Problema que ha conllevado que la liquidación, al estar cerrada, ya no se pueda dar marcha atrás de una manera legal. Así que ustedes deberían actuar con coherencia. Y esto aprobarlo por decreto de alcaldía. Muchísimas y no gracias, intentar involucrar a la oposición en cosas que no tienen la culpa. Y cuando Mira, les interesa, no nos enteramos en los plenos de absolutamente nada. Señor Iranzo, que había consumido usted su tiempo, y le corresponde hacer uso de la palabra al portavoz del Grupo Socialista para hacer uso del segundo turno de dicho grupo. Señor Peña. Mire, yo sé que lleva usted poco tiempo como concejala de deportes, pero debía enterarse de varias cuestiones. La primera, efectivamente, es que los grupos políticos tienen voz pero no voto. Y es una opinión, no una decisión lo que nosotros exponemos ahí. En segundo lugar, efectivamente, dentro del voto, estábamos totalmente de acuerdo en el primer punto que se plantea, y se lo hemos dicho, una bonificación para esos grupos, para esos equipos que están trabajando, y además ahí fue donde se debatió incluso los plazos y las garantías que tenía que haber. Pero eso es una cuestión, y le hemos dicho que por eso, y además me agrada que usted acepte votar por separado, es una cuestión que depende de este pleno, y liquidaciones cerradas, señora concejala, no dependen de este pleno. Estemos nosotros de acuerdo o no estemos nosotros de acuerdo con que sea aplicable o no sea aplicable. Y lo dice muy claro el informe del señor interventor. Y estamos hablando de uno que el ejercicio está liquidado. El del 2014 todavía no está liquidado y cerrado, pero el del 2013 sí está liquidado y cerrado. Y eso no es responsabilidad de este pleno. Existe un patronato de recaudación, existen unas personas que se encargan de gestionar estas cuestiones, existen unas deudas pendientes, existen unas normativas económicas que son las que hay que aplicar y que este pleno no puede tomar esa decisión. Luego no nos pueden implicar en un problema que no hemos creado nosotros y, como se ha dicho, se ha creado por la mala gestión o la falta de conexión, por ser muy suave, entre los responsables del club, por un lado, y los responsables deportivos del ayuntamiento en ese momento, o el concejal en ese momento que existía. Por tanto, intentan meter un problema aquí que no ha lugar, que no corresponde, que están diciendo que aprobemos algo que no es legal, que no corresponde a este pleno. Sáquenlo, por favor, de aquí. Votémoslo. Es que no deberíamos ni de votarlo por separado, es que ese punto deberían retirarlo, porque no es responsabilidad de este pleno aprobar esas exenciones de ejercicio que están cerrados, pero se lo dice muy claro el informe del señor interventor. O a los técnicos le hacemos caso cuando nos interesa y cuando no les hacemos caso a los informes que nos dan. Peña, segundo turno de cierre. Señora García Rojo. Pues sí, y quería aclarar al portavoz del Partido Socialista que sé perfectamente, y no porque acabe de llegar ahora al Consejo de Deporte como concejala de Deporte, sé que en los consejos, lo que son los partidos políticos, los representantes en concreto, no tienen voz pero no tienen voto. Y por eso he dicho que una persona del Partido Socialista que sí que votó en el Consejo de Deporte, aunque en su representación no era como partido político, votó de forma favorable. Por si no lo ha entendido bien, eso es lo que he dicho. No el representante del partido, sino un representante del partido que no actuaba como el partido. Así ya le aclaro qué hizo. Pero sí que le voy a aclarar también que en el dictamen de la primera comisión informativa, donde el anterior concejal trajo la propuesta, sí que contó con el voto favorable del Partido Socialista en comisión informativa, donde ustedes votan y donde aparece en el dictamen de que votaron de forma favorable. Y les recuerdo que aparecían estos mismos 2 puntos, y en ese momento, ya que usted sabe y dice que ha dicho muchos consejos de deporte anteriormente que esto no puede ser, pues no entiendo por qué luego en una comisión informativa usted mismo dice que sí puede ser y vota favorablemente. Cosas que sorprenden. Problema,
Problema, y hablan de problema, no, es una situación nueva que se da, se crea una escuela privada, algo que no ha existido hasta el momento y hay que regularlo y lo que estamos intentando es regularlo. Es difícil que se regule a gusto de todos porque lógicamente unos quieren pagar poco y otros quieren pues que se pague lo que hay estipulado hasta ese momento porque como ya he dicho no existían escuelas deportivas privadas y lo que estamos haciendo aquí es regulando el costo para esas escuelas deportivas privadas. Problema ninguno, soluciones son las que queremos dar a esta situación que hasta ahora, como ya he dicho, no se había dado. Por lo tanto, cada vez que hablan de un problema, si ustedes entienden que el practicar un deporte o intentar regularlo es un problema, yo no veo que sea un problema, simplemente que hay que ocuparse y hacer lo que estamos haciendo aquí ahora, que es regulando el precio, que es la preocupación que tiene esta escuela deportiva privada y también, como no, llevar a cabo pues la petición que en su día hicieron. Ahora ustedes votarán lo que consideren que tienen que opinar y yo en ningún momento les voy a condicionar para que luego digan que si le he condicionado o no le he condicionado. Por lo tanto, ni problema ni estamos obligando a nadie a hacer lo que no hace. Al contrario, lo que hay es contradicción en algunos grupos políticos, como acabo de demostrar, que en unos momentos dicen que sí, en otros dicen que no y nos quieren echar la carga a nosotros, cuando sabemos realmente que lo que estamos haciendo aquí es intentar, como ya he dicho, regular la situación de una escuela privada que es la primera escuela privada que hay en Nerja y lógicamente no existía regulación para ella. Y ahora se le va a intentar dar a esta y a cualquier otra que venga ya con las bases que hoy se asientan aquí y todas las que haya que continuar asentando, porque para eso está el Consejo de Deporte y para eso estamos nosotros, para todas las situaciones que se vayan presentando que no sean las habituales, pues intentar aprobarlas de forma que quede contento el grupo, el club o la escuela privada y que todo el Consejo local de deporte pues también esté de acuerdo como ha sido el caso. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que intentar es solucionar la situación de este club privado, de esta escuela privada que nos está solicitando desde hace tiempo y nada más. Espero que con esta aprobación pues se regule el pago y que puedan hacer efectivos los pagos a partir de ahora sin que se continúen habiendo problemas de ningún tipo como ha venido siendo hasta ahora. Nada más. Entonces, señora concejala, procedemos a votarla de forma separada. Bien, pues entonces, en primer lugar, se somete a votación la propuesta de aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y utilización de instalaciones deportivas, añadiendo en el artículo 6 de dicha ordenanza un apartado segundo, C, con el párrafo que queda indicado aquí en la propia enmienda de la concejala. Y a continuación votaríamos el punto segundo de la enmienda que viene a sustituir al punto segundo de la parte dispositiva de la moción que se acaba de debatir. Por tanto, votamos en primer lugar el punto primero. Señora secretaria, Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Pues entonces, se aprueba por unanimidad. Y ahora pasamos a votar el punto segundo de la enmienda. Izquierda Unida. Abstención. Partido Socialista. Abstención. Partido Popular. Abstención. Pues señora secretaria. No se aprueba. No se aprueba. No se aprueba. De acuerdo.